Buenas tardes. Vamos a escuchar la última charla del amigo Darío Sánchez Abrego, que muy gentilmente se vino desde Tandil para estar presente hoy y dar esta presentación, y también nos trae, para los que estén interesados, justamente los décimos de Buenos Aires, que ya veo que varios que tienen el libro, si están interesados, están aquí, o también en Secretaría, en venta. Así que Darío, de nuevo, muchas gracias. Te damos por el Centro Numismático Buenos Aires, lo mismo Ariel, lo mismo para Mariano, que colaboraron, así que adelante. Y la donación la donación hiciste en la biblioteca, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañando esta presentación. Gracias a los que nos están acompañando también a la distancia a través de Zoom. En realidad esta presentación la hago en nombre de ambos autores. La idea era estar los dos presentes. También la idea fue estar los dos presentes en Montevideo hace unos días cuando se hizo las jornadas uruguayas de numismática. Las cosas no se dieron de esa manera, así que así como nos dividimos tareas en el trabajo de investigación y de elaboración de este libro junto a Horacio Moreno Ferrero, nos dividimos la tarea de la presentación. Horacio hizo lo propio en Montevideo hace unos días, el 13 de octubre más precisamente, y hoy me toca hacer la presentación oficial del territorio argentino en el marco de las actividades que está haciendo el Centro Numismático Buenos Aires, el cual agradecemos en conjunto esta posibilidad. Este libro tiene una larga historia detrás. Es una moneda que históricamente era una más de la numismática argentina, pero era una moneda sencilla, de la cual no se conocía ningún tipo de variante. Estaba todo escrito, y cuando nos pusimos a trabajar en todos estos años y descubriendo información interesante, principalmente en bibliotecas del exterior, nos encontramos con que esta moneda tenía intrínsecamente un montón de cosas por descubrirse. Y de hecho hicimos un cambio de la historia del décimo de Buenos Aires que el amigo Carlos Jansson plasmó como un nuevo capítulo en su última edición de la monedación de la República Argentina. Por supuesto que tuvimos nuestras discusiones con él, principalmente en un tema que es el anverso y el reverso, que también voy a hacer referencia brevemente más adelante. No sé si los que están en Zoom me escuchan bien. ¿Me pueden indicar si me escuchan bien? ¿Ariel? Dice que sí, no lo escucho, pero menos uno me puso que sí. Perfecto, listo, sigo. Tengo que hacer un agradecimiento especial, porque si bien con Horacio hicimos la tarea de investigación y de escritura del libro, el trabajo de impresión, de diseño e impresión, estuvo a cargo de dos amigos que pusieron todo el esfuerzo personal y a su vez financiero para que este libro estuviera presente hoy, que es Subastas Río de la Plata. Así que quiero agradecer públicamente a Ariel Dabá y a Alejandro Gutiérrez que todo el esfuerzo que hicieron para que este libro hoy estuviera disponible. Por supuesto, además está decir que si alguien desea comprar, tiene que hablar con los señores que están a cargo de la venta de los ejemplares. Nosotros somos meros autores del libro. Esta es la referencia que quería hacer de ellos. Por supuesto, van a encontrar dentro del libro la correspondiente referencia a la empresa. Este libro cierra 15 años de investigación. Investigación que por un lado estaba iniciándose allá lejos y hace tiempo en Montevideo, de parte de Horacio, y por otro lado yo había tenido algunas lecturas que me hacían dudar de cierta información que estaba a disposición de los numismáticos argentinos,
porque no nos cerraba el nombre del fabricante, no nos cerraba el lugar de fabricación de la moneda. Entonces empezamos a buscar, a informarnos, tuvimos acceso a importante información del exterior, principalmente investigaciones que hizo un querido amigo de esta casa, como es Richard Doty, ya fallecido hace muchos años, que era el curador del Smithsonian en Estados Unidos, y que él fue un gran amigo de la Soho House, o de la casa de Soho, que finalmente es el único que quedó de toda esa gran casa acuñadora, allá por el año 1788 hasta 1850. Él hizo una investigación muy minuciosa de todas las tareas que hizo principalmente Matthew Bolton, que estaba a cargo de las acuñaciones de monedas y medallas de la casa, y eso nos dio algunas pistas para cerrar el estudio de la documentación de respaldo de este tipo de pieza. La primera vez que nosotros planteamos todas estas modificaciones fue en agosto del 2017 en las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística de San Francisco. Ahí tuvimos la conferencia de cierre de la jornada, planteamos este tema y el primero que teníamos enfrente era justamente uno de los defensores acérrimos de todo lo que estaba escrito, y por supuesto mal escrito, que era Arnaldo Cugnetti Ferrando, que una vez terminada la charla se levantó, nos abrazó y nos dijo: yo quiero escribir el prólogo del libro cuando ustedes lo saquen. Por supuesto, ustedes saben que Arnaldo falleció hace un tiempo, así que nos quedamos con las ganas de que este libro tuviera su dedicación. Más allá de eso, la foto de él está. Y también tiene que servir como homenaje esta presentación a él. En segundo término, se hizo la presentación en las Jornadas Uruguayas de Numismática del 2017 y hicimos algún par de publicaciones. Una es la emisión del jornario de estas jornadas de San Francisco y el cambio que se hizo en el libro La moneda circulante del territorio argentino, donde Carlos Jansson, en una reunión, esta es la foto de la reunión, y aquí hay algunos personajes que ustedes conocen que fueron fieles testigos de esa reunión, donde él acepta modificar lo que él venía haciendo históricamente en su libro por agregar estas nuevas novedades. Acá lo tenemos a Arnaldo saludándonos cuando hicimos la presentación en el 2017. Y por supuesto, Arnaldo hizo una recopilación de documentación muy perdida ya, porque es tiene sus años, es del año 64 la publicación, que se llama Monedas de Buenos Aires, acuñación de Birmingham. Justamente una de las cosas que se van a cambiar es la palabra Birmingham como seca de acuñación de los décimos de Buenos Aires. Es una publicación muy rara, pero muy, muy linda porque está muy completo. No tiene el 100% de la documentación, pero es un gran paso para estudiar los décimos de Buenos Aires. ¿Qué características tiene el libro? Más allá que muchos los tienen ya en su poder, es un libro de 112 páginas. Hicimos el esfuerzo para que el libro tuviera mucho color, principalmente porque tiene una gran parte que estudia las variantes, por lo tanto es importante que los colores puedan reflejar muy válidamente las variantes. Tiene 7 capítulos, está editado por la librería Linardi Rizzo de Montevideo. ¿Y por qué se está presentando en el año 2023 este libro? Porque hablamos de un décimo que se acuñó en 1822-1823, porque justamente las monedas empiezan a circular a partir de julio del 2023. Perdón, de 1823, con lo cual estamos celebrando hoy 200 años, estamos celebrando, hace poquito, celebramos los 200 años de la circulación de los décimos de Buenos Aires. El décimo, como les dije, una moneda sencilla, es un libro
Es una moneda, pero a su vez es la primera moneda que emitió la provincia de Buenos Aires, es la primera moneda de cobre de Argentina, es la primera moneda que se acuñó en el extranjero, es la primera moneda que utilizó el sistema decimal en la República Argentina y a su vez es una moneda que tuvo varias vidas, es como el gato, tiene varias vidas, entre ellas a partir de 1827, cuando se desmonetiza y se ordena su reacuñación utilizando los décimos como papeles para los famosos 5 décimos. Y es la primera moneda que se emite oficialmente por uruguayos. Es una moneda que circuló como moneda oficial tanto en territorio argentino como en territorio uruguayo. El contenido del libro tiene dos grandes partes. La primera es la histórica, capítulos 1 a 4, la discusión de por qué Seca Birmingham no y Seca de Soho sí, por qué Robert Boulton, que es el fabricante tradicional en toda la documentación numismática, nunca existió, y sí Matthew Robinson Boulton, que era el dueño de la Seca al momento que se ordena la acuñación. El error de Rivadavia, hay un documento de Rivadavia que es muy claro, donde confunde el décimo con el quinto y genera toda una discusión a través del intercambio de cartas con Boulton, que es donde finalmente se ordena la acuñación de los décimos y se deja de lado la acuñación de los quintos, quedando solamente algunas piezas que están entre los coleccionistas a modo de ensayos. Y después hay un capítulo especial sobre los décimos como primera moneda del Estado Oriental del Uruguay. Y los capítulos 5 a 7, donde hablamos del único anverso, porque qué raro, 8 millones de piezas acuñadas y solo un anverso, pero después tenemos variantes, que es lo nuevo, lo que no existía, lo que nunca nadie se había puesto a analizar. Existen 20 variantes de reverso del año 1822, 12 variantes de reverso del año 1823, y esto es un punto de partida, porque de acá en más, cuando los numismáticos empiecen a analizar las piezas, es probable que aparezcan nuevas variantes, como en todo el tipo de moneda. Lo cual, eso está bueno, y además el mensaje, creo que no está en el libro, es una opinión personal, el mensaje de todo esto, ¿qué es? Que como investigadores numismáticos hay que poner en duda todo lo que está escrito. Y a partir de ahí empezar a investigar, a buscar, a releer, a buscar documentación de respaldo, como decía Pepe hoy, ¿no? Dejar un poco las suposiciones, pero las suposiciones también son disparadores que nos permiten analizar cosas que antes no habían sido tenidas en cuenta, y eso puede cambiar la historia. Y justamente la historia de los décimos se cambió a partir de 2017, cuando se presentaron todas estas cosas que antes habían pasado desapercibidas. Eso me parece que es el mensaje para todos, principalmente para los jóvenes que les gusta investigar. Sean críticos, no critiquen, o sea, no pongan en duda porque sí, hay que buscar los fundamentos del por qué sí, y eso implica perderse horas, leer, estudiar, preguntar a los que saben, ir a los archivos, triangular información. Si esta información coincide con esta, vamos a ver si realmente hay un documento que así lo indique. Son todas situaciones que se dan en un proceso de investigación normal y que pueden llevar a enriquecer la numismática argentina. ¿Por qué decimos que los décimos fueron acuñados en la Seca de Soho? Acá tienen un billete de 50 libras, que seguramente casi todos conocen, y tiene estos dos personajes. ¿Quiénes son estos dos personajes? Es Matthew Boulton y James Watt. Y estos personajes están relacionados con la historia mundial, principalmente porque están asociados a la máquina de vapor. Pero a su vez, la máquina de vapor, principalmente por los diseños de las prensas acuñadoras que fueron patentadas por Matthew Boulton, se utilizaron para cambiar de una vez y para siempre la metodología de acuñación de la moneda en el mundo. Por eso Matthew Boulton genera las primeras máquinas acuñadoras y
genera todo un cambio en Inglaterra, que había muchas casas acuñadoras, pero esta se caracterizaba por la rapidez de fabricación, por la calidad de sus productos, por la calidad de los diseños de todo el tipo de moneda y medalla que pasaba por la casa acuñadora, y a su vez fue un proveedor de máquinas acuñadoras para diferentes partes del mundo. De hecho, cuando llega el pedido de Buenos Aires para que la casa de Soho presente su propuesta de acuñación de los décimos, esa casa acuñadora estaba prácticamente en desguace, porque se había vendido a la Indian East Company para hacer dos casas acuñadoras allá, básicamente en Calcuta, donde estaba la gran casa acuñadora. Pero todo esto hizo que Boulton, que no es Matthew, sino que su hijo, es el que estaba a cargo en ese momento, reviera la situación, aplazar un poco el desguace de las máquinas y empezar a acuñar para Argentina. ¿Por qué decimos Soho y no Birmingham? Y si hoy vamos a visitar Soho, nos vamos a encontrar que Soho es un barrio de Birmingham. Entonces, ¿qué pasaba? La foto que ustedes ven arriba, que es una foto, no es una foto, es una litografía, es la ciudad de Birmingham en 1810. Al fondo, se puede apreciar, al fondo, a su izquierda, se ve ahí alguna especie de árboles. Eso era Soho. O sea, a 4 millas de distancia estaba Soho. Pero ¿qué pasaba? En el medio había una división territorial. Birmingham pertenecía al condado de Warwickshire, en la región de West Midlands, en Inglaterra, y Soho estaba en la misma región, pero en el condado de Staffordshire. O sea, políticamente dependían de lugares distintos, no eran el mismo conglomerado, aunque si hoy visitamos Birmingham nos vamos a encontrar que Soho justamente es un barrio de Birmingham, porque se ha extendido de tal manera que lo absorbió. ¿Y por qué Soho está ahí cerca de Birmingham? ¿Y qué características tenía para que Boulton y Watt generaran una casa acuñadora en ese lugar que prácticamente no había nada? Lo que sucedía es que ese lugar se caracteriza por tener mucho acceso al agua. Hay muchos canales, hay algunos lagos naturales, y ellos, con la fabricación de la maquinaria a vapor, necesitaban necesariamente mucha agua para funcionar. Por lo tanto, ellos crean su casa acuñadora, su fundición y toda la fabricación anexa, que estaba además asociada a la fabricación de diferentes cuestiones metálicas, cosas de plata. Hay mucha platería de la época fabricadas en esta misma casa. Ahora, no era solamente una casa acuñadora de moneda y medallas, había muchas cosas más. Incluso en la historia posterior, que nosotros no lo plasmamos en el libro, esto fue una fábrica de armamentos en la época de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho los alemanes alcanzaron a bombardear parte de estas construcciones. Acá tienen algunos dibujos y planos de lo que era ese complejo industrial donde Matthew Boulton y Jane Watt iban a desarrollar su actividad. Y hay una foto de las bases de la casa acuñadora, porque hay un proyecto de la Universidad de Birmingham de rescatar históricamente el lugar para que se pueda estudiar. Hoy, de todo este complejo, queda solamente la Soho House, que era la casa de Matthew Boulton, que hoy es un museo. Acá tienen, por ejemplo, las máquinas a vapor que se utilizaban y la serie de máquinas acuñadoras, que es lo que iba a revolucionar todo el proceso de acuñación en Europa y que después se iría distribuyendo a lo largo del mundo. ¿Por qué Ceca de Birmingham no? También. La Ceca de Birmingham van a ser recién en 1850, cuando Ralph Heaton compra. Ralph Heaton era un acuñador de moneda y medallas más pequeño, compra la maquinaria que se subasta cuando se cierra la Ceca de Soho. Ahí está
justamente en esa foto, el afiche que se publicaba en ese momento con las cuestiones que se estaban en el remate, y Heaton compra la seca de Birmingham, o sea, compra toda la maquinaria que no había viajado a la India para constituir después lo que se llamó la seca de Birmingham, recién en 1850. Un detalle de color, en ese afiche se puede encontrar un gabinete de medallas y monedas como parte de los elementos que se iban a rematar, que haría agua a la boca a cualquiera de los que están sentados en esta sala el día de hoy. Piezas únicas que nunca más se lograron ver. ¿Quién estaba a cargo de la seca de Soho cuando se acuñaron los décimos? Bueno, acá este sería llamado el pecado original. ¿Por qué aparece Robert Bolton como fabricante de los décimos de Buenos Aires? Y eso es un error de traducción. O sea, Robert Bolton nace de un error de traducción. Acá, por ejemplo, dice: adjunta copia de las cambiadas con M. Rob Bolton, fabricante en Soho. Cuando se escribe la carta, dice el célebre Mr. Roberto Bolton. O sea que alguien bautizó a Rob Bolton como Roberto, y a partir de ahí empiezan a aparecer en todas las ediciones numismáticas argentinas, y todos los autores que a ustedes se les ocurra en la historia hablan de Roberto Bolton. Pero en realidad, este Rob Bolton es Matthew Robinson Bolton, que firmaba M.R. Bolton o M. Rob Bolton. ¿Rob qué es? Es el diminutivo de Robinson. Y M no es Mr., es Matthew. Matthew Robinson Bolton, que fue el que firmó las cartas que mandaba a través de la casa Hewlett a Rivadavia, cuando hacían el intercambio con la propuesta, con las diferentes acotaciones que les pedía. Justamente una de esas acotaciones fue el error de Rivadavia. Entonces, es como que a partir de ahora nos encontramos que dos cosas que eran ciertas, casi religiosas, no son tan así. No es seca de Birmingham, es seca de Soho, y no es Robert Bolton, sino que es Matthew Robinson Bolton, hijo del famoso Matthew, fundador de la Casa Acuñadora. Bueno, acá aparece el error de Rivadavia en una de esas cartas. Esta carta fue conseguida gracias al aporte que hizo el archivo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde está la copia de la carta. Lo que nunca pudimos conseguir es una copia del modelo del décimo que quería Rivadavia y que se manda junto a la carta. Quizás esté perdida en algún archivo en la Universidad de Birmingham, que es el que hoy día custodia toda la documentación de la seca de Soho. Pero bueno, hicimos la consulta y no logramos dar con ese dibujo original para saber si el dibujo que hoy está plasmado, o sea, lo que está plasmado hoy en una pieza coincide o tiene alguna relación con esa idea que tenía el gobierno de Buenos Aires respecto de la pieza que quería acuñar. Y acá empiezan a aparecer el anverso y el reverso en estas notas de Rivadavia, con lo cual después va a avalar el por qué nosotros decimos que el anverso es el escudo de la Asamblea y al reverso la leyenda Buenos Aires, el décimo y el año. Justamente nacen no de la ley, sino que nacen de las cartas de intercambio entre Rivadavia y la Casa de Soho. Bueno, acá tienen el ensayo de Quinto, que les mencionaba, que quedó solamente en ensayo, aunque vamos a ver que este escudo de la Asamblea es distinto. Aquí tiene el décimo de Buenos Aires. ¿De dónde surge la idea del décimo de Buenos Aires? Fue propuesta del mismo Matthew Robinson Bolton. Ellos habían acuñado
con fecha en 1821, el medio penique de la isla de Santa Elena. Este medio penique de la isla de Santa Elena, que yo les traje un ejemplar por si alguien lo quiere ver, coincide en línea con el décimo de Buenos Aires, aunque tiene un diámetro un poco mayor que el décimo. Cambiaban el escudo de la isla por el escudo argentino y en la denominación utilizaban la misma secuencia: lugar, año y el tipo de moneda. Estas monedas se embarcaron, o sea, hubo 4 embarques, pero fueron enviados en 3 buques. Otro error de mucha bibliografía es que hablan de 4 embarques en 4 buques, aunque repiten el EVE, pero si uno analiza la fecha de los embarques, 30 de diciembre del 24, 21 de enero del 25, era imposible que el EVE hubiera venido de Londres a Buenos Aires, haber vuelto a Londres y haber otra vez llegado a Buenos Aires. Entonces, corto tiempo, imposible. Pero bueno, hay una carta justamente que explica de por qué es esto, escrita por Bolton, que dice que había habido un problema en la provisión de cobre, por lo tanto se había atrasado una de las partidas y por lo tanto coincidían que había 2 grandes partidas para enviar a Buenos Aires y que se enviaban juntas en el mismo buque. Por eso el Placidia, en abril del 23 se envían 4 millones de unidades con fecha 1822 y el EVE viene con 2 partidas con fecha 1823 y el Cyrus en febrero del 1825 con una última partida para completar los otros 4 millones de unidades de décimos con fecha 1823. Cuando hablé hoy de triangulación de datos, y esto lo busqué antes de preparar esta charla, no está en el libro, digo, o entré a dudar, ¿estos barcos vinieron a Buenos Aires? Porque hasta uno duda, si bien está la documentación, ¿habrá sido la fecha correcta? Y empecé a buscar. El Placidia no encontré absolutamente nada de su estadía en Buenos Aires, pero el EVE y el Cyrus sí. Yo les puse acá un ejemplo. El EVE, en la Gaceta Mercantil del 30 de mayo de 1825, o sea, el barco ya había venido con la partida de décimos, saca un aviso que el bergantín EVE, inglés EVE, su capitán Ralph Haleside, tiene lugar para 3.000 cueros secos o su equivalente en fardos. O sea, estaba esperando terminar de cargar el EVE para volver a Londres nuevamente, que era una cuestión habitual que hacían los buques de esa época. Algo similar aparece en la Gaceta Mercantil para la fecha posterior a la llegada del Cyrus, que donde justamente Cyrus no tenía 0 carga y estaba abierto a cualquier tipo de carga para enviar a Londres. ¿Esto qué me permite a mí? Inferir que el barco existió, que coincide con las fechas que están documentadas en la llegada de los décimos, y obviamente sirve para, a efecto de la investigación, triangular datos. ¿Qué pasó con los décimos? O sea, los décimos circularon, empezaron a circular por todo el país. Hay solamente referencia a la provincia de San Juan, donde emite un decreto comprando moneda décimos de Buenos Aires para que circulen como moneda propia de su propio territorio. Entendemos que circuló por todo el territorio y empezó a circular incluso por Uruguay mismo, pero hacia 1827 son desmonetizados por disposiciones obviamente del gobierno para acuñar los conocidos 5 décimos. Entendemos que los 5 décimos fueron acuñados sobre décimos en el año 1827 y 1828. Ya para las restantes acuñaciones se utilizaron cospeles vírgenes. Ya no había suficientes décimos para acuñar ese tipo de monedas. Y acá lo que vemos, que particularmente a mí me gusta, lo hablamos hoy con Manuel, hay monedas que muestran las 2 piezas. O sea, la original, la moneda base o moneda huésped, como se llama, y la moneda nueva que quiere resurgir, pero deja rastro de la anterior. Para los coleccionistas de errores, esto es oro puro.
También, como les había comentado, los décimos de Buenos Aires se cruzan el charco y empiezan a circular naturalmente, como lo hacía en el territorio argentino, en el territorio de Uruguay. La historia de Uruguay es muy particular porque era como en Argentina, circulaba cualquier tipo de moneda bajo el dominio del uso brasileño desde 1817 a 1825, la llamada provincia cisplatina, genera una inundación de cobre brasileño en el territorio que generaba perjuicios económicos a los uruguayos. Y al empezar a aparecer moneda de la provincia de Buenos Aires, e incluso se utilizó mucho para generar estas batallas en contra de la invasión, o sea, había argentinos que apoyaban fuertemente la lucha para la liberación del territorio de Uruguay, se crea en 1831 una comisión de extinción del cobre para eliminar, en primer lugar, toda la moneda brasileña y, en segundo lugar, se genera un decreto el 14 de marzo de 1831 donde nace la primera moneda uruguaya y específicamente dice: se autoriza al Poder Ejecutivo para emitir a la circulación para los cambios menores de un real hasta la suma de 20.000 pesos de la moneda que se rescatase, conocida por décimos de la provincia de Buenos Aires. O sea que la moneda originalmente del Estado de la provincia de Buenos Aires terminó siendo una moneda de uso nacional y terminó siendo la primera moneda de circulación oficial dentro del territorio del Uruguay. O sea que podemos decir que los décimos tuvo varias etapas de vida. Una contractual, una de acuñación, una de circulación, una de desmonetización o de muerte, pero finalmente renace en la reacuñación de 1827, se genera una segunda etapa contractual cuando resurge y pasa al territorio de Uruguay, cuando finalmente después termina en desuso como muchas monedas del territorio nacional. ¿Cuál es el anverso y cuál es el reverso? ¿Y por qué tenemos en un décimo estas pequeñas errores aparentes que surgen detrás del escudo argentino? Bueno, el anverso ya lo dijimos, la documentación señala claramente que el anverso de la moneda era el escudo de la Asamblea del 13, el reverso era la leyenda Buenos Aires, el año y la denominación de la moneda de un décimo, pero aparece en esto que nos hizo dudar, porque nadie nunca había explicado qué significaba esto. Y uno entendía que por la calidad de las piezas que se hacían en Soho, era imposible que era un error de acuñador. Imposible. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un eclipse. Hicimos un eclipse de la moneda. Al hacer un eclipse de la moneda, ¿qué pasa? Vemos que estas puntas de rayos en realidad es algo que a propósito hizo el diseñador para darle continuidad al sol, a pesar que el escudo estaba por encima. Este detalle justamente no está, vuelvo atrás, no está en el quinto. Fíjense, acá tienen abajo la referencia, el quinto, y no tiene la continuidad de los rayos, a pesar de estar el escudo sobre el sol. Un detalle de color, pero bueno, por lo menos entendemos, esto no está escrito en ningún lado, por supuesto, entendemos que la idea del acuñador era darle continuidad al sol a pesar de estar el escudo sobre el sol. Bien, en el reverso, como les había comentado, tenemos 20 variantes de cuño en el 1822, 12 variantes de cuño en fecha 1823 y algunos de los ejemplos, por supuesto los van a encontrar en el libro con mayor detalle, hay una hoja por cada variante, bien diferenciadas y explicadas. Se ve que tenían grandes problemas con la letra Y, y en 1822 se caracteriza por haber varias variantes en la letra Y de Aires. Por supuesto hay errores en otras letras, como pueden ver acá, en buenos o en décimos. Se van a encontrar muchas, pero las más, diría, más vistosas aparecen en 1823.
Una, por ejemplo, es buenos, pero con la N al revés. Que de hecho les traje una para ver. No se vende, aclaro, que no se vende, pero por lo menos para que la vean. No es rara, yo he visto 3 o 4 nada más, pero es interesante. Y creo que la más linda de todas es esta pieza, que no es rara tampoco, pero hay que buscarla, la de Buenos Aires, pero como el aire de bueno, ¿no? Es bueno con apóstrofe S, que en inglés sería como el aire de bueno. Una cosa muy particular, linda, hermosa. Esta pieza fue un remate de Heritage hace unos años, que por supuesto perdí. Así que bueno, estoy en la búsqueda de esta pieza. Pero muy interesante, muy bien. Bueno, en general el contenido del libro es este. Por supuesto hay muchas historias detrás de todo esto. Está toda la documentación de respaldo del proceso de acuñación, el intercambio de documentación entre lo que es el gobierno de Martín Rodríguez a través del ministro Bernardino Rivadavia. Dicho sea paso decir, Martín Rodríguez para nosotros los tandilenses es muy especial, es el fundador de la ciudad de Tandil. Venimos de celebrar los 200 años de Tandil hace poco tiempo, así que también es especial. Pero también detrás hay mucha investigación, hay referencias internacionales de algunas cuestiones que no están en la documentación de la numismática argentina, que nos permite entender mejor cómo fue la historia y cómo fue todo el proceso de vida de los décimos, que donde empezaban a desaparecer, de golpe reaparecía o resurgía como el mismo ave fénix. Así que bueno, espero que disfruten la lectura del libro. Muchas gracias. Bueno, quedo atento si alguien tiene alguna pregunta. Pepe. Hay una pieza que es de un octavo de 1823, que a diferencia de Provincia de Buenos Aires dice Provincias Unidas del Río Negro. No, mira, Provincia del Río Negro. Esa es otra historia. ¿Ustedes pudieron encontrar algún dato que pueda vincular una cosa con la otra? Porque también se cree que es británica la pieza. Sí, sí, pero no tiene nada que ver con este proceso. No, de hecho, hay algo escrito, creo que Fernando escribió de eso. Sí, sí, hay un libro de Chavo y de Mariano, Sí. No tiene nada que ver con esta historia. pero viste que hay cosas que no terminan de cerrar, incluso en un momento Jansson la había atribuido, si no me equivoco, a la provincia de Buenos Aires. toda la vida le ponían que era de Buenos Aires, Claro. pero Como un ensayo de Buenos Aires. convencimos que dice provincia del Río de la Plata, Claro. no dice Buenos Aires. Y circularon inclusive, o sea, un poco muy complejo. Tiene toda la característica de una acuñación inglesa, pero no tiene nada que ver con este proceso de acuñación. Pero bueno, está Y todo más por fecha. investigar. Sí, Así que, Ariel. Pregunta, ¿se puede volver al banco uruguayo que las declara la circulación? La pregunta es, ¿dice las monedas de un décimo o dice los décimos? No, dice los décimos. Porque por la fecha, estamos hablando de 1931, ¿no sería más razonable que sean los 5 décimos? Si fueron reunidas en el 97. No, porque los 5 décimos acá todavía circulaban, que reemplazaron a los décimos. O sea, como eran de descarte, se Eran de descarte, se mandaban para Pero acá estábamos usando de papel. ¿Por qué no se llaman? Acá se usaban por 5 décimos y allá también las mandaban y acá circulaban todavía los 5 décimos. No sé si podían. Y en cambio, No, pero bueno, ya un poco las, más, pero las de acá ya las habían desmonetizado. Entiendo que es por eso. De hecho, circularon por un valor de un quinto. Fíjate, yo no terminé de leer el artículo, pero dice, conocida por décimo de la provincia de Buenos Aires por la mitad de su valor escrito. Claro. O sea que circularon por un quinto, no por un décimo. Allá. O sea, en equivalencia. Eran populares porque había muchas monedas circulando naturalmente. Tranquilo. O sea, circulaban al mismo valor sin ser reunidas. Exactamente. Desmonetizaron las Sí. Lo pregunto por conocimiento. La misma valor. La primera Ya te entiendo, pero un cachito. Sí, te escucho. moneda que circula en Uruguay son los décimos. ¿No lo toman como nosotros, que la primera moneda es la moneda patria de Potosí? No. No.
Para ellos, oficialmente, la primera moneda, porque está en un decreto que ordena la utilización de las mismas. Que circularon patacas, incluso en los 960 RAI sobre monedas patacas, circularon en territorio uruguayo. Pero la primera moneda que oficialmente está en una norma como es esta, que es la que le estoy mostrando, es el 10º de Buenos Aires. No, y Uruguay se independiza en 1830. Sí, correcto. ¿Hay alguna pregunta del Zoom? ¿Te escuchamos? Sí. Mirá, yo te quería consultar lo siguiente. Por el catálogo de Jansson, el peso de esas monedas están en un valor determinado, creo que es 6,8 gramos. Y los catálogos uruguayos, el peso de la moneda es diferente. Entonces, no es una variación importante, pero la sitúan en valores más bajos. Entonces, la pregunta es si vos tuviste la posibilidad de pesar las monedas que estudiaron para ver cuál sería el peso promedio de esos ejemplares. Sí, yo no recuerdo ahora el peso promedio, pero en el libro está ahí un estudio incluso que hicieron en Santa Fe sobre el peso de las monedas, y de hecho nosotros analizamos más de 700 décimos para hacer un trabajo. ¿Y el peso era el mismo? ¿O había Sí, cierta porque variación? hay algunas variaciones mínimas, porque la característica de la calidad de acuñación de Soho justamente permitía eso, de que haya unicidad en los pesos, en las medidas, etc. Yo desconozco el dato del catálogo uruguayo. Gracias. ¿Verdad? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, muchas gracias.